hermanos, feliz sábado a todos. Bueno, os queremos dar la bienvenida a esta pequeña liturgia online que vamos a tener estos próximos sábados. Esperamos que sea de vuestro agrado y sobre todo que os ayude para sentiros en sintonía con los demás hermanos que estamos haciendo estos vídeos y sobre todo con nuestro Dios. ¿Vale? Y así donde estéis vamos inclinando nuestros rostros para orar. Bendito y amoroso Padre Celestial, gracias por este sábado que nos regalas, gracias por tus bendiciones, Señor, durante toda la semana. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos de todo mal, Señor. Te suplicamos que esta mañana podamos encontrarnos contigo allí donde nos encontremos, que tus santos ángeles estén con nosotros, que podamos, Señor, sentir tu presencia en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que cada una de las partes que va a constar este programa, que sea de tu agrado, Señor, que sea una alabanza para ti. Gracias infinitas, Señor, por la protección que nos das diariamente. Te suplicamos, Padre, que nos acompañes en este sábado, que podamos disfrutarlo en tu compañía. Te pedimos y te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado. El misionero de hoy tiene como título Un ateo comparte a Cristo. Esco tenía 63 años y estaba muy enfermo. Un día decidió ir a la iglesia adventista de Pikkio, al suroeste de Finlandia, para recoger unos alimentos. Cuando llegó y habló con Rita Elisa, que era la directora del banco de alimentos, le dijo, bueno, vengo a recoger unos alimentos, pero no son para mí, son para unos amigos. La directora se quedó observando, era un hombre con obesidad, con olor a sudor, con la ropa sucia, pero veía algo diferente en su mirada, veía bondad en sus ojos. Entonces decidió preguntarle, ¿tú eres cristiano? Esco, apartando la mirada, le respondió, bueno, la verdad es que yo tengo mi propia religión. Rita en ese momento se dio cuenta de que Esco era ateo. Él siguió asistiendo varias semanas a recoger el alimento para sus amigos, que se llamaban Pasi y Krista. Y sus amigos estaban pasando por una mala situación, su negocio estaba yendo muy mal, ellos habían caído en el alcoholismo y entonces era bastante complicado la situación. El primer día que Esco llegó a la casa de sus amigos con alimento, ellos le preguntaron que de dónde lo había sacado. Entonces Esco les invitó al lugar, pero no quisieron ir. Pasado un tiempo, la única compañía que tenía Esco, que era su perro, murió. Él se sintió tan devastado, tan solo, tan triste, que decidió ir a la casa de sus amigos de Krista y Pasi para pasar la noche. En la cena, Esco oró y sus amigos se quedaron impresionados. Krista dijo, ¿un ateo orando? Aquí algo está pasando, tengo que ir a ese lugar para ver de qué se trata. Entonces Krista invitó a su marido y fueron, pero el primer día que fueron no se podían ni sostener de tanto alcohol que habían bebido. Y ellos decidieron seguir asistiendo, yendo varias veces a recoger los alimentos. Fueron varias semanas y Krista algo le estaba llegando al corazón porque allí aprovechaban, ya que la gente iba a recoger alimentos, aprovechaban y les daban mensajes espirituales, cantaban himnos. Entonces todo eso le llegó al corazón de Krista y empezó a asistir a la iglesia el sábado, a participar. Después invitó a su marido. Pasi también empezó a notar la diferencia que había en su mujer. Y Esco le dijo a Krista que ya él ya había hecho su parte al ver cómo Krista iba a la iglesia. En el 2017 Esco murió a causa de sus graves problemas que tenía, de su enfermedad. Y bueno, en el 2018 el marido de Krista, Pasi, también decidió bautizarse así como Krista. Y bueno, después de eso ellos participaban en la iglesia,
Pasi cocinaba en la iglesia para las personas que venían. Pasado un tiempo, el Krista un día, en una tarde, notó cómo su marido, como Pasi, estaba más contento de lo normal, y al día siguiente lo encontró muerto en su propia cocina. En la ceremonia del entierro se hizo en la iglesia adventista, y entonces muchos familiares asistieron y vieron con mucho agrado la forma en que se organizó el evento. Luego la madre de Krista también empezó a asistir a la iglesia, y ahora llevan como 5 años, y en esos 5 años en el que está el comedor de la iglesia adventista, ya se han bautizado 10 personas a causa del testimonio y de esta bonita colaboración que están haciendo en la iglesia. Pero hay algo que es lo que más le impresiona a Rita, que es la directora del Banco de Alimentos, y fue como un ateo había traído a sus amigos a la iglesia y les había dado una mejor vida. Esto nos da a pensar muchas cosas, y es que Dios utiliza a cualquier persona, o sea, puede llegar a tocar el corazón de cualquier persona, aunque sea un ateo, como es la historia de Esco. Si una persona así, que no creía que era ateo, que no creía en Dios, pudo dar ese testimonio, pudo traer a personas a Cristo, nosotros aún con más razón debemos de hacerlo. Y no quedarnos con este mensaje, porque no es solo para nosotros, sino para compartirlos y mostrar ese gran amor que Dios tiene por nosotros. Que tengan un feliz sábado. Hola chicos, feliz sábado. Deseo que cada uno de vosotros se encuentre bien en esta mañana. Saben que en esta mañana le traigo una historia muy interesante y la titulo El origen de los idiomas. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez cuál es el origen de los idiomas? ¿Cómo surgieron los idiomas? ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de que pudiéramos tener diferentes tipos de idiomas? Pues ya le contaré a continuación. En la Biblia tenemos una historia que se titula titulada Las Torres de Babel. De allí viene el origen de los idiomas. Sucede que los hijos de los hombres, después que pasaron la llanura, pasaron por la tierra de Sinai, y allí se pusieron todos de acuerdo y dijeron: oye, vamos a hacer una gran torre y vamos a elaborar una ciudad también, que si nos esparcimos por la faz de la tierra, que puedan ser conocidos por ese nombre. Y por eso tenían la gran idea de crear una torre y una ciudad. ¿Qué sucede? Que cuando Dios descendió sobre la tierra, que Dios fijó su vista en la tierra, se dio cuenta que estos hombres estaban de acuerdo en hacer algo, pero no era un propósito grato. Dios no estaba de acuerdo por esto. Dios no estaba feliz con ello, porque su objetivo no era bueno, su fin no era bueno. Entonces Dios dijo: hay que hacer algo con estos hombres, porque todos están bajo un mismo propósito y su fin es un solo. Y la única manera que estos hombres pueden cambiar de ideales es si le cambiamos los idiomas, porque así no se van a entender. Cuando alguien le dice a uno: pásame un ladrillo, o pásame una pala, o pásame otro elemento, algún material para construir la torre, que se confundieran y no entendieran. Al ellos no entender y no comprender, iban a desistir del trabajo, porque no estaban de acuerdo, no tenían un mismo propósito, y ya no iban a estar trabajando tan unidos como estaban antes, ni como un equipo, porque al principio funcionaban como un equipo, pero un objetivo muy malo, lo cual Dios estaba triste con ellos. Y al tener diferentes tipos de idiomas, ya no hablaban el mismo lenguaje, pues tuvieron que distribuirse por la faz de la tierra. Quiera Dios que nosotros
Todas las cosas que nos propongamos, que no estemos de acuerdo con sus diferentes amiguitos, con las personas adultas, que sean con un propósito bueno y con un buen objetivo y que sea glorificar a Dios y alabar su nombre. Y que esto sea el motor que nos impulse la motivación, que sea glorificar a Dios cuando nos unimos con otras personas. Deseo que cada uno de vosotros tenga un feliz sábado y pueda pasarla bien en familia y que se estén portando muy bien, porque sé que ustedes son unos niños muy buenos, ¿vale? Vamos todos ahora a escuchar el culto después de esta interesante historia. Hasta luego, hasta el próximo sábado. Un abrazo. Buenos días, hermanos. Buen día. Good morning. Bonjour. Guten Tag. Bon dia. Добрый день. Dobre utra. Bună ziua. Os he saludado en tantos idiomas porque la escuela sabática de hoy nos habla sobre idiomas, texto y contexto en la Biblia. Al principio, Dios hablaba con Adán y Eva cara a cara. Le veían y oían su voz. Con la entrada del pecado al mundo, el ser humano empezó a tenerle miedo a su Dios. Adán y Eva se escondieron de él cuando los buscó en el jardín del Edén. Y luego el hombre no pudo verle más la cara. Y con el tiempo, el ser humano se apartó tanto de su Creador que ya no le podían oír más la voz. En Éxodo 20, 18, 19 dice: todo el pueblo en el Sinaí observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable más Dios, para que no muramos. Qué cuadro más triste y deprimente. Pero Dios es un Dios que se quiere comunicar con el ser humano. No nos quiere dejar jamás sin orientación en este mundo de miseria. Por esto, escogió a hombres para que transmitieran el mensaje al ser humano. Hombres que andaban con él, que le amaban, que trataban de cumplir su voluntad. Pero estos hombres pertenecían al pueblo hebreo, eran descendientes de Abraham y entonces hablaban hebreo y escribieron en este idioma. El Antiguo Testamento entonces se escribió en el idioma hebreo y partes de él en el idioma arameo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy entender la Biblia? Pues se tuvo que traducir. Sabemos que en el mundo hay más de 6.000 idiomas. La Biblia entera se ha traducido en más de 600 idiomas. El Nuevo Testamento y partes del Antiguo se han traducido en más de 2.500 idiomas. ¡Qué bendición! Es estar entre quienes tienen la Biblia en su mismo idioma, en su propio idioma. Porque sabemos que durante siglos hubo gente que nunca tuvo la Biblia en su idioma y no se le permitió tener la Biblia en su mano. Pero gracias a la Reforma, todo esto cambió. Pero las traducciones siempre son limitadas y al traducir se pierde cierta esencia del mensaje. Por esto hay más versiones del mismo idioma. Por esto hay que conocer más idiomas o conocer algo de hebreo antiguo o del griego antiguo. Por ejemplo, un traductor usa la palabra misericordia para traducir cierta palabra del hebreo. Pero esta palabra
es muy rica y también se puede traducir con amor, con paciencia, con ternura, con benignidad. El hebreo también usa mucho la repetición. Vemos que se usa santo, santo, santo para enfatizar en la santidad de Dios. O de verdad os digo, para insistir en la importancia del mensaje. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Las palabras de la Escritura se tienen que leer en su contexto. Hay que leer todo el capítulo, no solo el versículo. Todo el libro, no solo el capítulo. Cuando intentamos entender la Biblia, tenemos que procurar saber quién la escribió, por qué la escribió, cuál era la cultura del tiempo y el propósito del mensaje. Para entender la Biblia, no basta con leerla, sino la tenemos que estudiar con interés, con humildad y con oración. Si estás triste, solo y confundido, si tienes que tomar una decisión importante en tu vida, abre la Biblia, lee y entiende el mensaje de Dios para ti. Él nunca te deja solo. Se quiere comunicar contigo porque te ama tanto y quiere tu salvación. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora,
Buenos días a todos. Joás fue monarca de Israel durante 16 años. Y como la mayor parte de los monarcas que ejercieron su reinado en el reino del norte, fue un mal rey para la población. Este es el resumen que hace el texto bíblico del reinado de Joás. Lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. En ellos anduvo. Este es el resumen. Lo que sucede es que Joás está asustado, está muy asustado porque los sirios están avanzando hacia Israel. Lo que resulta un tanto paradójico es que un hombre que no respeta a Dios, un hombre que la voluntad de Dios no es su preocupación, un hombre que es un idólatra, acude al profeta Eliseo en busca de ayuda. Este es el último servicio que Eliseo va a prestar como profeta de Dios. Cuando Joás se presenta ante el profeta, Eliseo es un hombre que está ya en su lecho de muerte. El profeta podía haberse negado a ayudar al rey. Se podía haber negado por el estado en el que se encontraba él y también porque Joás era un hombre muy indigno de la ayuda de Dios, porque había sido hasta ese momento una influencia nefasta para Israel. Sin embargo, Eliseo es un profeta que representa a un Dios misericordioso. Y por eso Eliseo va a escuchar y va a ayudar a Joás. Y esto nos recuerda que en muchas ocasiones Dios nos bendice exclusivamente porque nos ama, nada más. No porque nos estemos mereciendo esa bendición puntual que estamos rogando. Bien, Eliseo pide a Joás que lance una flecha, después de haber abierto la ventana, evidentemente. Yo creo que conocemos la historia. El monarca hace aquello que le pide el profeta, y mientras el monarca lanza, mientras dispara su arco, el profeta pone su mano sobre la mano del monarca. Bien, a continuación, lo que nos dice el texto es que el profeta lo que hace es medir la fe de Joás. Lo que hace es poner a prueba su fe. Entonces le dice, mira, coge tus flechas y dispara tu arco contra el suelo. Observamos que el texto no dice cuántas veces el profeta le pide que lance, porque no se lo pide, no le dice nada, simplemente le dice, tú lanza. Bien, sabemos que Joás lanza una vez, 2 veces, y a la tercera, pues, cesa de disparar su arco. El texto nos dice que el profeta se enfada con el rey. Vamos a leer el texto, es el versículo 19, dice, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habrías derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Bueno, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué el profeta se enfada? Bueno, vamos a ver, es Joás el que acude al profeta en busca de ayuda, porque Israel puede quedar arrasado por las tropas sirias. Esta es la prueba, una prueba bien sencilla. Joás tiene que obedecer aquello que le pida el profeta y tiene que actuar con entusiasmo, tiene que actuar con celeridad, tiene que actuar con interés, con esfuerzo, para demostrar hasta qué punto tiene necesidad de las bendiciones de Dios materializadas en lo que será después el campo de batalla. La prueba estamos diciendo que es muy sencilla, porque Dios, que conoce los corazones, sabe que en función del interés que tome el rey a la hora de lanzar su arco,
Eso va a ser una evidencia clara de hasta qué punto está interesado Joás en ser bendecido por el Dios de los cielos. Bien, el esfuerzo es importante que lo acompañemos de la fe. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que esté en nuestra mano al mismo tiempo que pedimos sus bendiciones. Fijaos lo que dice el texto, Eclesiastés 9:10, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza. Hermanos, tenemos que ser más ambiciosos en nuestra forma de gestionar nuestra vida, en nuestra forma de desenvolvernos en este mundo. Y el Señor quiere que tengamos vidas más ambiciosas combinando la fe y el esfuerzo personal. Y entonces, cuando eso sucede, pasan cosas maravillosas, porque no olvidemos que Dios es el Señor de la abundancia. Los evangelios describen dos momentos donde Jesús dio de comer a miles de personas con unos pocos panes y unos peces. Esos textos nos dicen que aquella multitud quedó saciada, ninguno pasó hambre, pero es que además sobró. A su amigo Lázaro no le sanó de su enfermedad, no, lo que hizo fue resucitarlo. Aquel hombre que era paralítico y que hicieron, conocéis la historia, que hicieron los amigos, los que le acompañaban, un agujero en el techo para bajarlo hasta poder encontrarse con Jesús. Este hombre anhelaba que Jesús perdonara sus pecados. Y Jesús no solo perdona sus pecados, sino que además le recupera la movilidad. Dios es un Señor que está dispuesto a bendecirnos de forma abundante. Pero el Señor quiere que combinemos fe y esfuerzo personal para vivir vidas donde demostremos que somos muy ambiciosos, más ambiciosos de lo que hemos sido hasta ahora. Tendríamos que ser más ambiciosos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones matrimoniales, en cómo vivimos el Evangelio en casa, en qué clase de testimonio damos a aquellos que no conocen al Señor. Tendríamos que ser más ambiciosos a la hora de plantear nuestros objetivos eclesiásticos. El Señor quiere que seamos muy ambiciosos y Dios va a prosperarnos combinando la fe y el esfuerzo personal. Y donde no lleguemos, fijaos lo que dice el Señor, Él llegará. Porque, Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Que así sea. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de poder acudir al texto bíblico y descubrir o redescubrir experiencias que pueden ayudarnos como creyentes. Señor, ayúdanos a ser más ambiciosos en nuestra vida como hijos tuyos. Señor, ayúdanos a ponernos en tus manos, a ejercer una fe clara, genuina, y al mismo tiempo a esforzarnos en aquello que podamos esforzarnos. Señor, te queremos rogar que nos bendigas, que tu Espíritu esté con nosotros para que podamos ser creyentes cada vez más ambiciosos para ensalzar tu nombre. Por Jesús te lo pedimos. Amén.